Muy buenas tardes a todas las personas que se han unido a este Facebook Live, el primero de Vivi Bene GT. Así es, mi nombre es Cristian Galicia y les doy la más cordial bienvenida en esta tarde de sábado 8 de agosto en Ciudad de Guatemala. Vivi Bene
COVID.gt tiene como objetivo acercar al médico y a los pacientes. Y hoy lo que más dudas genera es cómo vivir con la COVID-19. Por eso hoy en nuestro Facebook Live, que será parte de nuestro primer podcast, hemos invitado al doctor José Carlos Monzón, quien es epidemiólogo, investigador, profesor universitario y un excelente amigo. Eso puedo decirlo. Así que, José Carlos, bienvenido. José Carlos, disculpa, no te escucho. ¿Puedes revisar tu micrófono, por favor? Gracias, Cristian. Ahora sí. Ahí estás. ¿Va? Excelente Gracias. amigo, mal técnico de audio, pero por favor, José Carlos, adelante. Pues gracias. No, solo pues nada, decirles que estoy muy contento de debutar aquí en esta serie de podcasts de Vivi BNGT y agradecer pues la invitación y muy dispuesto y emocionado a discutir un poco las dudas que tenga nuestra audiencia sobre COVID-19. Bueno, y para empezar, en lo que se va sumando nuestros amigos y amigas en esta tarde a nuestro Facebook Live, mi primera pregunta, José Carlos, es, ¿cómo te protegiste del COVID el día de hoy? ¿Qué hiciste? ¿Qué acciones tomaste hoy, sábado 8 de agosto, para protegerte contra el COVID? Bueno, pues Cristian, te cuento que hoy, pues por ser sábado, realmente no salí para nada. Entonces, al final lo que hice fue mantener mi distancia con el resto de la gente. Y pues nada, si uno no sale, realmente hay muy, muy bajo riesgo de poderse infectar. Y quizás lo otro que puedo agregar es que pues no tuve mucho contacto con gente dentro de mi casa. Entonces, que eso también ayuda a pues si uno disminuye la interacción de persona a persona, pues obviamente vamos a disminuir la probabilidad de que nos dé COVID-19. Bueno, eso es muy bueno porque en realidad el estar en casa ha sido una de las acciones principales para em, mantener a raya el COVID-19. Sin embargo, estamos entrando en una etapa que se llama la nueva normalidad y la nueva normalidad no necesariamente va a incluir quedarnos en casa todo el tiempo, sino que en parte es una etapa en la que vamos a saber cómo manejarnos durante el resto de lo que dure la pandemia. Entonces, ese es el tema que vamos a tocar, José Carlos, esta tarde. Y para empezar, la gran pregunta de todos, ¿qué significan esas dos palabras? Nueva normalidad, ¿qué es? Gracias, Cristian. Y solo una cosa antes, me gustó que le hayas dicho la COVID-19, porque en realidad es la enfermedad causada por el virus, el nuevo coronavirus 2. Así que ese es femenino y así es como se debe llamar. Así que qué bueno que estás Todos bien aprendemos informado. algo nuevo. Cada- Bueno, pues respondiendo un poco a tu pregunta, Cristian, la nueva normalidad es precisamente eso y es lo que los profesionales de la salud buscábamos un poco al mantener esos primeros meses, digamos, de confinamiento, no solo para darle un poco de tiempo y oportunidad al sistema de salud para prepararse mejor ante un brote de esta enfermedad, sino que también darnos a nosotros mismos tiempo de poder primero acostumbrarnos a mantener esa sana distancia, al uso de mascarillas, que en este lado del mundo occidental realmente pues no estábamos para nada acostumbrados a eso. Incluso mucha gente las siente incómodas o va evaluando qué tipo de material es un poco mejor o le causa menos disconfort, porque la manera es pues de poder utilizar, hacer uso de las medidas de prevención de una manera adecuada para maximizar esa prevención. Y en ese sentido, pues este tiempo nos acostumbró a esta nueva normalidad. Es decir, antes uno ni ponía tanta atención, por ejemplo, a los paquetes que uno recibía desde fuera, por ejemplo, o cuando uno hace cola en un banco, a mantener una distancia. Antes del coronavirus ya habían otros virus y ya habían desde cierto punto estas amenazas de poderse infectar, pero realmente uno no estaba tan consciente de que esta amenaza estaba ahí. Entonces, la nueva normalidad lo que nos ha permitido es aprender a estar un poco más conscientes de nuestros alrededores, de la higiene personal que debemos tener, el lavado de manos, por ejemplo, y de poder, pues, de alguna manera aprender a vivir con esto. Sí, sabemos que como es un virus nuevo, pues
al inicio de la epidemia, todos estamos susceptibles al virus, no hay nadie que tenga ya haya desarrollado resistencia al virus y entonces en esta nueva normalidad lo que queremos es que pues la vida continúe. Realmente no podemos parar solo por el virus, pero sí entender un poco esa mecánica de transmisión para poder pues llevar o continuar más bien nuestra vida. Es interesante lo que dices porque, por ejemplo, hoy, aquí en el edificio donde yo vivo, hay un elevador y entras al elevador y dice máxima capacidad de personas, dice 14, pero ahorita en ese elevador solo pueden ir 4 personas al mismo tiempo. Entonces te cambia un poco la perspectiva. El otro día te había comentado que yo ahora me pongo a pensar de todas las veces que yo tuve catarro o alguna gripe o fiebre o alguna infección y, por ejemplo, fui a trabajar y pude haber llevado una mascarilla. Pero es interesante cómo eso no se daba antes. Uno no se O quedarte en casa incluso. o quedarme en casa. Y es muy, pero muy interesante. Sin embargo, aún más interesante es la siguiente pregunta, porque yo tengo la gran duda. ¿La nueva normalidad es sinónimo de la normalidad que vamos a tener de ahora en adelante? Es decir, no, la nueva normalidad no va a durar unos meses o un año. Es decir, de aquí al resto de nuestras ¿Cuándo vidas termina esa nueva normalidad? o se vuelve ya una normalidad completa. Sí, realmente, hasta que no haya una vacuna que sea potente y efectiva contra este virus, yo diría que esta nueva normalidad vino para quedarse. Y aún más, si, o sea, a pesar que se desarrolle la vacuna y que sea efectiva y todo, yo diría que muchas de estas prácticas que nos hemos estado acostumbrando un poco a la fuerza, pues yo pienso que deberían venir para quedarse, es decir, eh, tener un poco más de higiene en el hogar, lavarse con frecuencia las manos. Esto también va a traer otro tipo de beneficios que de hecho ya hemos visto. Por ejemplo, la tasa de infecciones por neumonías o por algún otro tipo de procesos virales respiratorios, pues también han venido un poco a la disminución porque es la misma vía de transmisión. Entonces, al final, esta nueva normalidad nos va a permitir aprovechar todos estos beneficios que antes pues los pasábamos completamente por alto. Otro tema muy interesante es el miedo, que es un producto en parte de muchas situaciones, desde la comunicación que recibimos de algunos medios, por ejemplo, desde el estrés provocado por la misma pandemia. Sin embargo, eh, el miedo nos lleva a pensar que la reapertura aquí en Guatemala, que inició hace 2 semanas, podría producir en realidad más contagios. Desde mi perspectiva personal, pienso yo que tenemos que evitar ya el miedo y utilizar información como la que estamos generando ahorita para vivir la nueva normalidad. Sin embargo, aprovechando que vos sos un experto en este tema, te pregunto, José Carlos, ¿van a haber más contagios o no van a haber más contagios? Pues mira, esa es la pregunta del millón y realmente no quisiera yo adelantarme a predecir algo que realmente pues no hay manera de saber al 100%. Sin embargo, hay un par de matices ahí que vale la pena mencionar. Primero es que realmente esto de la reapertura solo vino a regular lo que ya se estaba viniendo, ya se había dado desde meses antes. Es decir, una buena parte del sector informal pues seguía con sus labores. Uno salía a la calle en los meses anteriores y yo veía cómo la gente pues de alguna manera trataba de seguir adelante y regresamos a lo mismo, es decir, no solo, o sea, el virus no nos podía mantener sin poder trabajar y sin poder, pues de alguna manera los que se dedican al sector informal sobre todo, sin poder generar. Sí, entonces digamos, había que balancear un poco entre tomar medidas de prevención sin em, parar completamente esta economía. Y entonces vimos que esta regularización en la reapertura lo que vino a hacer es solo a ordenar un poco y a decirnos, ok, está el virus, lo reconocemos que existe. Ya sabemos cuáles son algunas de los mecanismos de transmisión y también sabemos cuáles son las prácticas que uno debe tener para minimizar el riesgo de contagio.
Y eso es precisamente lo más importante. ¿Por qué? Porque de esta manera disminuimos el riesgo de el contagio, al mismo tiempo que aumentamos la probabilidad de que nos recuperemos un poco más rápido de esta eh, recesión económica que indudablemente ha afectado pues a todo el mundo. Realmente no solo es a Guatemala, sino que este tema de la epidemia, y yo lo digo cada vez que puedo, es un tema que nos pasa, pues, sobrepasa la capacidad del gobierno, sobrepasa la capacidad de la academia de poder, digamos, solucionarlo de una manera inmediata, sino que hemos visto que incluso las economías más avanzadas del mundo, pues ha tomado tiempo acostumbrarse y ha tomado tiempo poder tomar todas estas prácticas como una costumbre para poder prevenir los contagios. Pero ya para responder directamente a tu pregunta, Eso estaba em, esperando desde hace como 5 minutos. sí, no, pero es que es bueno poner todo un contexto porque realmente es un tema un poco más complejo. Mira, los contagios van a depender siempre, primero, del comportamiento humano, es decir, si uno practica medidas de prevención o si las personas definitivamente no viven la nueva normalidad, sino que regresan a su normalidad anterior. Ese es un punto. Y el otro es que también va a depender de cuántas pruebas vayamos a hacer. Es decir, em, si nosotros hacemos más pruebas, es como arrojar más luz a un cuarto completamente oscuro. Indudablemente vamos a encontrar más casos. Sin embargo, lo que hay que tomar en consideración es que también probablemente la tasa de mortalidad va a bajar. ¿Por qué va a bajar? Porque a medida que nosotros encontramos más casos que de otra manera hubieran pasado desapercibidos porque son presintomáticos, asintomáticos o simplemente casos leves que ni siquiera entrarían a la estadística, si nosotros empezamos a aumentar la capacidad de testeo, digamos a nivel nacional, lo que va a pasar es que el denominador que saca la tasa de mortalidad se va a agrandar mucho más. Y los casos que ya estamos captando, que son los más graves, que eso sí es un poco más difícil perderlos porque siempre van a llegar a un hospital a pedir asistencia médica, esos se van a mantener más o menos constantes, o al menos es lo que yo quiero pensar, ¿sí? Entonces al final hay que ponerse a ver que no solo es la tasa de contagio la que debemos ver, sino que también la tasa de mortalidad. Y lo hemos visto el comportamiento en otros países, que si bien sí han habido algunos rebrotes, la mortalidad se ha mantenido estable o incluso ha empezado a declinar. Muy bien, tenemos algunas preguntas que están llegando ya a nuestro Facebook Live, algunas muy específicas que vamos a abordar muy pronto. Si vos tienes alguna pregunta, hazla a través de los comentarios en nuestro Facebook para que nosotros la transmitamos aquí a José Carlos. Sin embargo, todavía me falta un poco más de contexto y yo quiero hablar del semáforo, José Carlos. Hemos visto que cada país al final ha hecho o ha tomado medidas completamente distintas. Hemos visto lo que está pasando en Estados Unidos, lo que se hizo en Nueva Zelanda, lo que no se hizo en Suecia y lo que está pasando con nuestros países vecinos. Sin embargo, aquí en Guatemala hemos adoptado un semáforo y te quiero preguntar, ¿qué ventajas tiene? Y bueno, no sé si hay posibles desventajas, pero digamos, ¿cómo está la adopción de esa medida aquí en el país? Gracias, es una excelente pregunta, Cristian. Bueno, primero, la ventaja que yo veo, digamos, más inmediata es que nos da un rumbo y un panorama que, digamos, antes de esto, cada quien estaba haciendo lo que podía, literalmente, y no tenía, digamos, una serie, un manual donde uno puede empezar a ver ciertos lineamientos que lo que van a hacer es de nuevo lo mismo, regreso a poder tener esa noción de cómo minimizar el contagio, al mismo tiempo de que minimizamos también el impacto económico. Es decir, podemos regresar a trabajar, pero tomando ciertas medidas que son medidas de prevención que ya han sido validadas y que han demostrado ser efectivas para disminuir el contagio, pero mantener esa actividad económica que al final es muy importante para el bienestar completo de un país, no solo el bienestar económico, sino que al final todo es un sistema que va entrelazado y que debemos ver de qué manera agarramos lo mejor de los dos mundos y lo ponemos a trabajar para poder ir recuperándonos y saliendo adelante. Ok, ahora voy a abordar algunas preguntas ya de las personas que nos están enviando a través del Facebook Live. Rodolfo Galicia dice, buenas tardes. Buenas tardes.
Una consulta. Los gel que venden dicen que eliminan el 99% de las bacterias y ahora el tema es un virus. ¿Qué diferencia hay? ¿Nos estamos protegiendo bien? Me parece una excelente pregunta porque yo el otro día que me estaba bañando vi que mi shampoo también eliminaba el 99.9% de bacterias. Yo estaba feliz, pero después dije, tiempo, una bacteria no es lo mismo que un virus, ¿verdad? Claro, no, y es una buena observación porque también hay que recordar que a veces hemos visto en anuncios en Facebook o en algunos otros lados donde la gente está ofreciendo antibacterianos como medicina para prevenir o para tratar el coronavirus. Entonces hay que recordar de nuevo que es un virus el que estamos tratando. Y habiendo dicho eso, tenemos que recordar también que los virus tienen una membrana algunos y otros están envueltos en una cápsula. Y lo que hace el alcohol precisamente es deshidratar a esta molécula y al deshidratarla, pues pierde toda su maquinaria de ARN, que lo que le va a hacer es permitir replicarse al introducirse en la célula de un huésped. Entonces, para responder a la pregunta, sí es efectivo el alcohol, pero debe tener al menos una concentración del 70%. ¿Y por qué digo esto? No quiere decir que, digamos, un alcohol al 60% no vaya a lograr deshidratar y desactivar las moléculas del virus. Quizás lo pueda hacer, pero eh, si tenemos 200 copias de virus en una superficie, quizás vayan a quedar algunas copias viables, es decir, algunas copias de virus todavía que puedan infectar a la persona y lo que queremos es que se eliminen el 99.9%. No decimos 100% porque nunca podemos estar al 100% seguros de que todas las copias se eliminaron, pero sí, digamos, tenemos una idea de que eliminó al 99% de ellas, pero sí es importante que sea por lo menos al 70%. María Fuentes pregunta, ¿cómo proteger a los adultos mayores? ¿Es mejor que no salgan de casa? Es una excelente, excelente pregunta y gracias a los comentarios de nuestros oyentes. Em, y sí, realmente lo mejor es tratar de prevenir al máximo, es decir, si las personas pueden quedarse en su casa, pues hay que definitivamente minimizar el riesgo de exponerlas a alguien que pudiera estar infectado. Sin embargo, con las personas mayores, lo que sí vale mucho la pena es que em, no las tratemos de aislar completamente. Ahora tenemos a la tecnología, estamos viendo ahorita cómo estamos de manera remota teniendo este podcast por las mismas medidas sanitarias. eh, y en las personas mayores, pues, y si ya de por sí las personas se sentían un poco aisladas, un poco, digamos, separadas, es importante aprovechar las medidas de tecnología para poder de alguna manera mantener ese contacto. Nada cuesta una llamada o incluso una videollamada con estas personas para platicar, aunque sea de cómo estuvo el día o cualquier tema que se les ocurra, porque las personas mayores pues sí van a aprovechar esto y sí van a apreciar este contacto, al menos virtual, que pueden tener con el resto de su familia. Ok, José Carlos, tenemos muchas más preguntas. Te voy a pedir que seas un poco más breve. Nos encanta escucharte en Vivi Bene, pero seamos más breves. Ok. No, va, mira, Antonio Ramírez dice em, que si pueden existir algo como familias asintomáticas, mejor planteado, ¿pueden existir asintomáticos en un núcleo familiar o específico único de cada individuo? Sí, Sí pueden. sí, sí Ya pueden. va, Es decir, tampoco te tienes que ser tan... va. No, sí, pero muchas veces las personas confunden el término asintomático con el término presintomático. Es decir, eh, muchas personas van a sentir una muy leve molestia en la garganta o quizás un dolor de cabeza un día, se les fue el olfato ese día, pero capaz que ni se dieron cuenta y después se recuperaron de manera muy rápido al cabo de una semana. Esas personas no son asintomáticas, en realidad sí tuvieron algún síntoma, lo que los convierte en sintomáticas, pero quizás no habían desarrollado los síntomas cuando ellos estaban pensando que podían estar infectados y después se les olvidó y ya ni se dieron cuenta y se recuperaron pues de una manera rápida y de una manera ya sin sufrir pues otras consecuencias. Pero sí, respondiendo a la pregunta, sí se puede. Ok, eso es interesante, porque yo he escuchado personalmente muchos comentarios de personas que me dicen, "Pues, tal vez ya me dio.
¿verdad? Tal Sí, vez yo y ni me di cuenta. sí, de hecho han hecho estudios de seroprevalencia, se llaman, donde miden los anticuerpos de las personas que produce el cuerpo cuando ya fue expuesto a un virus y sí han encontrado pues que hay personas que ni se dieron cuenta que tuvieron el virus y ahora ya tienen los anticuerpos. Ok, y con el tema de los anticuerpos, rápidamente, ¿se ha demostrado que pueden durar para el resto de la vida o no? No, es una excelente pregunta y de hecho todavía está en investigación, incluso si son los anticuerpos los que generan la inmunidad o si la inmunidad va a estar mediada por otro tipo de células, que son las células, es la inmunidad por las células T, que digamos es otro tipo, otro linaje de células de las defensas del cuerpo que lo que hacen en lugar de liberar anticuerpos son las mismas células, que son las asesinas que van a ir a buscar a la molécula del virus o a la célula infectada por el virus y la van a eliminar fagocitándola. Entonces todavía estamos definiendo qué es realmente lo que está pasando. Ivette González pregunta, ¿el efecto del alcohol en las superficies es inmediato? ¿Qué pasa con el cloro? Eh, Media vez la concentración sea buena, es decir, como les decía, el alcohol al 70%, la deshidratación de las moléculas o perdón, de las partículas de virales, sí va a ser inmediata, sí, o sea, no tenemos que, digamos, esperar más tiempo, pero sí es importante recalcar que sí tiene que ser una solución con alcohol al 70% o una solución con cloro de 5 partes por millón. Ok, había otra pregunta por acá que decía precisamente, ¿cuánto tiempo sobrevive el virus en las superficies? Eso pregunta Alejandra Solares. Y yo recuerdo muy bien que, bueno, depende de qué superficie hablemos, pero también me habías mencionado en alguna ocasión que en el cobre dura muy poco tiempo, ¿verdad? Entonces, partamos Sí, desde... ok, en el cobre se ha visto que dura hasta 4 horas, pero en realidad el cobre por excelencia es un metal que es virucida, es decir, no va a permitir que el virus se mantenga viable en su superficie por su composición química. Entonces, digamos, esa es la superficie donde menos dura. A partir de ahí, digamos, en cartón dura un día y las superficies donde más puede durar el virus viable es en las superficies más lisas, es decir, el acero, el plástico. Esas son las superficies donde va a mantenerse hasta por 3 días, digamos, copias viables del virus. Sin embargo, también hay que eh, hacer notar que a medida que vamos entendiendo un poco más la dinámica de transmisión del virus, nos hemos dado cuenta que la transmisión por superficies es menor de la que creíamos. Es decir, lo más importante que hay que evitar es el contacto persona a persona. Sí, si una persona nos está hablando cerca y no ninguno de los dos tiene mascarillas, ahí va a haber más riesgo de infección que, digamos, compartir un elevador, como tú bien decías en tocar los botones del elevador. Obviamente esto no significa que nosotros no debamos lavarnos las manos después. Todo lo contrario, debemos continuar con las medidas de higiene, pero digamos, dentro de los mecanismos de transmisión, el contagio está atribuible en mayor medida al contagio a la transmisión persona a persona que a la transmisión a través de superficie. Ok, voy a intentar agrupar un poco las preguntas porque son varias y bueno, quiero mantenerte en cierta línea para que vayamos en orden. Por ejemplo, en el tema de las mascarillas, aquí pregunta Ovidio Morales, ¿qué recomiendan para un reuso seguro de las mascarillas? Y de una vez te voy a hacer una pregunta que yo tengo la duda. ¿Cuál es la diferencia entre una mascarilla N95 y una casera? Entonces, ahí tienes Excelente. Ok, tus para empezar. bueno, primero, estas dos preguntas justo van a ir relacionadas. Primero, hay que saber que las mascarillas van a cumplir una función distinta, es decir, una mascarilla de grado hospitalario, como la N95, va a ser para uso intrahospitalario. ¿Por qué? Porque la N95 lo que hace es producir un sello entre la piel de la persona y la mascarilla para que no entre ninguna partícula que esté flotando por los bordes de la misma. Mientras que una mascarilla casera va a ser completamente, no va a ser ningún sello, es decir, van a poder de alguna manera entrar algunas partículas, digamos, a través de todas las orillas del borde, de donde la mascarilla no toca la piel. Sin embargo, cumplen distintos propósitos. Entonces, la mascarilla N95 nos va a proteger
ante las partículas aerolizadas del virus. Es decir, si uno está en el hospital y vemos que hay una persona nebulizándose y produciendo activamente mucha aerolización del virus, la mascarilla N95 sí protege contra esta aerolización y va a filtrar completamente el virus. Las partículas se van a quedar pegadas en la mascarilla y no van a permitir que, digamos, que nos logre infectar. Eh, Ahora, las mascarillas caseras solo van a ser efectivas para que nosotros, si somos asintomáticos, al hablar, no aerolicemos el virus y, es decir, va a proteger al prójimo. No nos va a servir tanto a proteger a nosotros mismos, aunque sí en alguna medida, pero mucho menos que las N95. Y eso nos lleva entonces a cómo limpiarlas. Las N95, por ser tan específicas, además de tener un tejido especial para filtrar partículas, este tejido viene cargado valga la redundancia, carga eléctrica. Y esta carga eléctrica lo que va a hacer es repeler de manera electroestática las partículas del virus. Si nosotros mojamos esta mascarilla N95, la carga eléctrica en la que viene el tejido, se pierde completamente. Es decir, no se recomienda que estas mascarillas se laven con agua y jabón. Sin embargo, las mascarillas caseras, por el otro lado, que no tienen ninguna carga eléctrica, estas pues sí las vamos a poder lavar con agua y jabón o con una solución de cloro y dejarlas remojando y secando un par de días para poder reutilizar. Y la otra manera que, digamos, si uno tiene una N95 y no la quiere dañar y la quiere usar un poco más de tiempo, lo que puede hacer es simplemente aplicando el concepto que les dije anteriormente, dejarla en una superficie por más de 3 días para que las mismas partículas se extingan ellas solas y a poder utilizar de nuevo la mascarilla. Recuerdo una vez que nos diste ese consejo aquí a los amigos de Vivi Bene y decías que tenías que tener una mascarilla por cada día de la Claro, semana, que era lo recomendable. Entonces, los lunes usas una mascarilla, los martes otra y así. También, hablando de protegerse a uno mismo y proteger a los demás, está el tema de la careta. Entonces, también recuerdo que una vez me dijiste, Cristian, la mascarilla es para proteger a los demás y la claro, careta es para protegerte a vos, pero realmente correcto. la mayor cantidad de personas, o si no la mayoría, por decirlo así, utilizamos solo la mascarilla. Sí, correcto. Y es por eso lo importante de, si por ejemplo nosotros trabajamos en un lugar de atención al público, es necesario tener esa barrera adicional por si por alguna razón, por azar, cae una partícula, va flotando una partícula, va a ser parada por la careta, ¿sí? Entonces va a eliminar cualquier riesgo de que esa partícula, digamos, aterrice en nuestros ojos o aterrice en una parte descubierta en nuestra piel, nosotros nos toquemos y esto pues genere algún tipo de riesgo de contagio aumentado. Ok, tengo aquí varias preguntas que son muy, digamos, muy médicas, porque no entiendo de qué están hablando. Entonces, para eso te trajimos, ¿verdad, José Carlos? Dice, Javier Sapón dice, con el tema de la hipoxia silenciosa, algunas veces uno siente falta de aire o algún síntoma de los tan sonados en los medios. ¿Es recomendable tener un oxímetro a la mano? ¿Es común o qué tan común ha sido la hipoxia silenciosa? Ok, aquí vamos a separar un poco. Si se estaba refiriendo a hipoxia por el uso de la mascarilla, ya está completamente comprobado que eso es falso. Ahora bien, sí se ha Perdón, hablado de que una hay cosa, personas, ajá. ¿qué es la hipoxia? La hipoxia es la falta de oxigenación en la sangre, es decir, las moléculas que son la hemoglobina, que transportan el oxígeno a todos nuestros tejidos, deben estar cargados de este oxígeno. Cuando las moléculas de hemoglobina no tienen moléculas de oxígeno adheridas, es lo que se conoce como hipoxia. Y nosotros o una persona normal debiera oxigenar arriba del 95%. Y la mayoría, te diría que es 98% de oxigenación. Entonces, menos de esto ya nos empieza a decir algo. Y es precisamente a lo que se refiere nuestro Amigo compañero. Javier. Exacto. A veces el cuerpo está tan bien equipado para poder compensar de alguna manera una hipoxia mínima, es decir, podemos bajar de 94 a 92% a 90 y todavía sentirnos bastante bien. Quizás empezamos a sentirnos con fatiga más rápido, pero el cuerpo no nos va a dar muchas señales de que estamos sufriendo una hipoxia. Sí, entonces yo sí recomendaría
tener un oxímetro en casa. Realmente no son tan caros y hay que usar la tecnología a medida que se está poniendo cada vez más accesible y sobre todo en un virus que vemos que sí afecta considerablemente la oxigenación y los cuadros moderados a severos, digamos, su característica o síntoma principal es la hipoxia. Entonces sí es bueno y es costo efectivo tener un oxímetro en casa para estarse monitoreando un par de veces al día cuando sabemos que tenemos el virus. Muy bien. Por ejemplo, acá tengo otra con un término que me llama mucho la atención. Dice Néstor Larrazábal, ¿qué registros médicos hay del uso de ivermectina como protector? Ah, buenísimo. Néstor de Mundo Motor, creo yo. Soy su fiel seguidor. O quizás solo un tocayo, pero bueno. Pero sí, sí, saludos, Néstor. Buena revista. Y si no, Eh, también saludos, Néstor. Buena y pregunta. si no, también, correcto. Pues realmente hay varios ensayos clínicos que están en proceso, pero hasta la fecha no ha habido ninguno in vivo, es decir, en humanos, que haya logrado demostrar una efectividad ante la infección por el coronavirus. Sin embargo, lo que sí vale la pena mencionar es que la ivermectina se puso de moda porque a nivel in vitro, es decir, en una caja de Petri donde habían eh, un cultivo de células a las que le inoculaban el virus, la concentración de ivermectina sí fue muy efectiva para eliminar la carga viral, pero esta concentración de ivermectina in vitro era, pero creo que eran 20 veces más alta que la dosis del humano. Es decir, no habría manera de alcanzar esa concentración en las células pulmonares a la dosis que está indicada el tratamiento en humanos. Entonces, es por eso que están todavía los científicos tratando de definir si a menores dosis puede tener algún beneficio para la infección. Muy bien. Valesca Sol dice, buenas tardes. ¿Qué medidas son las adecuadas dentro del transporte público para evitar el contagio? Una excelente pregunta porque Es una hay mucho excelente miedo pregunta. alrededor de eso en países como el nuestro, donde obviamente el transporte público es una necesidad de primer orden. Correcto, correcto. Y bueno, aquí tenemos que recordar que lo mismo, son dos o tres medidas que van a ser básicas y que las debemos tratar de estar conscientes de practicar constantemente. Una es el distanciamiento, es decir, tenemos que tener distanciamiento hacia enfrente, hacia los lados, estar completamente, que haya un espacio de aire que nos logre aislar un poco de la siguiente persona. Ese es uno. El otro es que hay que procurar que el lugar esté bastante ventilado, es decir, si las ventanas están cerradas, hay que abrirlas para que exista un recambio de aire constante y esto también contribuya a disminuir este riesgo de contagio. Y lo tercero es el uso de mascarillas, es decir, todos debieran estar usando mascarillas para que esta aerolización del virus sea mínima, si es que existe, que sea mínima para poder también contribuir a minimizar el riesgo del contagio. Y quizás lo último es el lavado de manos. Nosotros al subir al transporte urbano vemos que tocamos superficies y estamos en contacto con otras cosas. Esta higiene de manos es muy, muy importante y no solo para el coronavirus, realmente para cualquier otra enfermedad gastrointestinal, el lavado de manos o la higiene de manos es muy, muy importante. A tu juicio, José Carlos, el hecho de que ahorita todavía no tengamos transporte público a 2 semanas desde que se diera la oportunidad de tenerlo, ¿a qué se debe? ¿Todavía se está viendo cómo abordar el tema, cómo tomar bien las medidas? Es decir, ¿no se prepararon desde antes en estos Mm, últimos 4 meses? Yo diría que hay una combinación de factores, Cristian. Recordemos que están disminuyendo el aforo para lograr cumplir con una de las primeras condiciones que di, que es el distanciamiento social. Obviamente las unidades no van a poder aceptar a la misma cantidad de personas y esto impacta directamente en el costo de dar el servicio. Entonces me imagino que los transportistas están aún evaluando de qué manera se puede alcanzar un equilibrio entre no duplicar la tarifa, pero sí cumplir con estas, digamos, medidas de prevención. Entonces, pues yo no digo que sea malo, simplemente me imagino que están considerando todas estas variables que también tiene uno que tomar en cuenta a la hora de estar tomando las decisiones. Ok,
Otra pregunta que va con estas medidas de protección personal. Preguntamos si es necesario el uso de guantes de látex. Es una excelente pregunta también. Y Cristian, yo he visto en algunos centros comerciales que los agentes de seguridad están utilizando estos guantes quirúrgicos. Y lo importante a considerar acá es que los guantes, realmente el virus no se transmite a través de la piel. Entonces los guantes realmente no es que nos vayan a, eh, digamos, añadir una medida de prevención. Y es más importante aún que si uno tiene guantes puestos, es más difícil lavarse las manos. Es decir, en cualquier momento uno manipula su celular con los guantes, entonces ya contamina el celular. Luego el celular ya no lo limpiamos y lo dejamos en la mesa del comedor, por ejemplo. Entonces yo creería que lejos de añadir protección, puede contribuir a darnos más riesgos de contagio. Entonces es mejor no utilizar guantes, pero sí practicar las medidas de lavado de manos constante. Ok, Lavinia, perdón. Lavinia Figueroa pregunta lo siguiente. ¿Es conveniente usar mascarilla y careta de acrílico dentro de oficinas, ya que algunos centros de trabajo piden que así sea? Los espacios son cerrados y pequeños. El calor es un factor más a considerar en estos espacios pequeños. Me imagino que la respuesta es que sí, entre más protegidos estemos, mejor. Sí, pero ahí hay que tener una consideración. Si, digamos, la oficina es muy pequeña, hay que ver si el metraje cuadrado cumple con los requerimientos para eh, mantener ese distanciamiento social adecuado. Ese es uno. Y lo otro es que la careta nos va a proteger si nosotros estamos en constante atención al cliente, por ejemplo, con otras personas. Pero si nosotros entramos a una oficina donde nuestro trabajo es frente a la computadora, realmente basta con la mascarilla para poder, digamos, garantizar esa protección. Y lo tercero es la ventilación. La ventilación no solo va a ayudar a que no haya tanto calor, o que se encierre tanto calor, sino que además va a propiciar ese ambiente de recambio de aire que va a disminuir la carga viral que pudiera estar aerolizada en el ambiente. Alejandra Cifuentes pregunta, ¿el consumir una cantidad muy pequeña de clorito de sodio puede prevenir el contagio o elevar nuestras defensas? No, de hecho no hay no conozco ningún estudio serio o ninguna pieza de evidencia científica que indique esto. Es decir, el cloro es una molécula oxidante que lejos de ayudar, lo que va a hacer es oxidar nuestras células. Y la oxidación de las células sí es un problema muy serio porque aunque el cuerpo esté equipado con un sistema que puede amortizar esta oxidación, si uno está constantemente exponiendo a agentes oxidadores, pues no solo la célula envejece más rápido, sino que puede empezar algunos otros procesos tóxicos donde ya no, el hígado no va a poder desintoxicar de manera adecuada porque se agotan estas moléculas desintoxicantes y esto nos puede poner en riesgo a la salud. Así que definitivamente no. Última pregunta de Patricia Girón. Dice, gracias primero por tan interesante información, doctor. Y luego pregunta, ¿qué vitaminas recomiendan para prevenir alguna enfermedad como el COVID? Ok, aunque no hay, digamos, evidencia que haya evaluado específicamente algunas vitaminas para COVID, sí sabemos que hay algunas vitaminas que fortalecen el sistema inmune o que de alguna manera ayudan a tener todas las células, digamos, con sus insumos necesarios para poder librarse de alguna batalla. Y estas vitaminas son la C y el zinc. Estas dos vitaminas han estado muy, muy bien relacionadas con el sistema inmune y además que el zinc ayuda también a fortalecer la función de estas células eh, T, que son las que yo les decía anteriormente, que ahora los científicos están empezando a pensar que estas son realmente las que libran la batalla contra el COVID. Ujú. Y por último, la vitamina D también ha estado pues relacionada no solo a un buen metabolismo de los huesos y del calcio, sino que también a una salud mejor. Entonces, estas tres vitaminas yo creo que sí son muy importantes que todos tomemos para no solo, o sea, no puedo decir que son específicas para prevenir el coronavirus, pero definitivamente sí recomiendo que se tomen para mantener un nivel de salud superior.
Había dicho que era la última pregunta, pero hay una más que me parece muy interesante y que Adelante. para un episodio más de este podcast de Vivi Bene. Carol dice, la careta puede ser una protección para los niños pequeños en lugar de las mascarillas. Y antes que contestes, José Carlos, quiero indicar que este tema es muy importante. O sea, todos tenemos dudas de cómo nuestros hijos, cómo los niños pueden desenvolverse en esta nueva normalidad y creo yo que valdría la pena hablar de esto en un episodio más adelante. Sin embargo, puedes contestarla. Ok, miren, con los niños realmente es un tema completamente distinto, y es complejo porque realmente los niños muchas veces no entienden bien la razón por la cual les estamos poniendo los adultos su mascarilla o una careta. Algunos adultos Eh, tampoco las tomamos. sí, también es complejo. Sí, no, pero yo creo que las mascarillas, perdón, que las caretas, aunque sí pudieran dar una protección adicional, es complejo que, digamos, el material de que están hechas es muy grande y realmente me cuesta creer que sea más cómodo que una mascarilla. Sí, obviamente las mascarillas pues también a los niños les incomoda, pero hay unas mascarillas que no son tan gruesas, de una tela tan gruesa, porque recordemos que lo que buscamos con la mascarilla es simplemente que la mascarilla actúe como un filtro que capte todas las gotitas que el niño produce al hablar, al gritar o al interactuar con las demás personas. Mientras que la careta debiera ser lo contrario, es decir, va de las gotitas que puedan brincar del otro niño que también está usando careta, y que puedan caer en el niño que está en el usuario. Pero yo creo que son muy duras y muy grandes. Me imagino a un niño corriendo, va a ser realmente incómodo y muy difícil de que los niños las mantengan puestas. Entonces, digamos, ahí hay que considerar no solo si la medida es efectiva, sino también si es adecuada para el usuario final, que en este caso es el niño que va a estar corriendo y que realmente va a ser muy complejo que mantenerlo con la careta. Ok, bueno, José Carlos, ¿tienes un par de minutos más para responder dos preguntas adicionales? Sí, adelante. Ok, Andrés Anleu pregunta, en ambientes donde conviven niños, adultos y también personas de la tercera edad, ¿qué medidas mínimas deberían observarse? En esta nueva normalidad, los adultos mayores quedan, por así decirlo, excluidos. Sin vacuna no podrán reincorporarse. Sí, es una buena pregunta y aquí hay que de nuevo tener siempre en mente todas las medidas que ya hemos hablado, de manera de no, digamos, lo que se busca no es privar del todo a las personas de más riesgo, pero sí crear una estratificación con base en los riesgos inherentes de cada persona, es decir, considerando comorbilidades, la edad, por ejemplo, y de esa manera adecuarlo a la actividad que ellos hagan. Por ejemplo, si una persona tiene obesidad grado 1, además tiene diabetes y es mayor de 60 años, sería totalmente no recomendable que esté atendiendo al público, donde hay un alto recambio de clientes y el riesgo de infección es mucho más alto. Pero si él está haciendo un trabajo de oficina, por ejemplo, pues con las debidas medidas de distanciamiento, higiene, etcétera, pienso que sí se puede ir reincorporando, pero sí es muy importante y es por eso que, digamos, en el lugar de trabajo de uno, debemos hacer ese ejercicio de poder estratificar a las personas de acuerdo a sus factores de riesgo. Y digo estratificar, vi en redes sociales que las personas se quejaban de que están discriminando. Y realmente yo creo que está mal usada esa palabra. Realmente no es discriminar, es simplemente clasificar a las personas de acuerdo con el riesgo para un interés que es de la persona, es decir, mantenerse vivo en términos muy simples, ¿verdad? Entonces, esta estratificación de riesgo creo que es vital y pues mantener en mente siempre todas las medidas de prevención que al final aplican para cualquier tipo de población.
Bueno, muchas gracias, José Carlos, por acompañarnos en este primer podcast de Vivi Bene. A todos quienes nos están escuchando, les recuerdo, este podcast va a quedar grabado en dos plataformas. La primera es Facebook Live, así en video, para que lo vuelvan a escuchar o lo puedan compartir. Y la otra forma es que lo vamos a distribuir a través de las diferentes plataformas de podcast que existen. Entonces, estén atentos a las redes sociales de Vivi Bene. Estamos como Vivi Bene GT en Instagram y Vivi Bene GT en Facebook. Antes de concluir, José Carlos, queremos inaugurar una pequeña sección que se llama El Tip de la semana de Vivi Bene. Entonces, voy a colocar aquí una pequeña musiquita para introducir a ese tip y en lo que lo piensas, en lo que nos dices, Adelante, va a ok, ser ese tip de la semana, ¿verdad? excelente. Ahora sí, el tip de la semana por el doctor José Carlos Monzón. Bueno, muchas gracias. El tip que tenemos para esta semana y que va muy de acuerdo con, em, pues con el contexto en el que estamos viviendo es que en el carro, cuando nosotros salimos tratando de llevar esta nueva normalidad, lo que tenemos que tener en cuenta son dos cosas. Una, así como uno tiene ya ciertas cosas en la guantera, uno puede tener paños con alcohol, ¿sí? O con algún desinfectante, de manera que en cualquier momento, si uno está en contacto con un cajero, por ejemplo, y no tiene dónde limpiarse o un lavamanos, tenga esas toallitas para poderse desinfectar bien. Ese es uno. Y lo otro es que es mejor que sean toallitas y no un frasco de alcohol, por ejemplo, porque ya han habido algunos casos que al final no sé si son ciertos, pero que con el calor los gases se expanden y eso puede ocasionar algún tipo de explosión interna en el habitáculo que tendría consecuencias desastrosas y que no sucede con las toallitas desinfectantes porque al no estar contenidas en un envase a presión, pues no tienen este riesgo de que puedan explotar. Así que cambiar sus botellas de alcohol a presión por unas paños de alcohol en la guantera y siempre tener una mascarilla extra en el carro por si se nos olvida, tenerla siempre a la mano. Bueno, muchas gracias, José Carlos. Te repito, ha sido una gran oportunidad para abordar el tema de la nueva normalidad y aclarar algunas de las dudas de nuestros oyentes y, por supuesto, usuarios de redes sociales. A vos que me escuchas, te recuerdo, hazte fan de Vivi Bene para recibir alertas sobre los próximos podcasts que vamos a realizar. Los temas que quieras que abordemos en Vivi Bene, escríbelos en nuestro muro de Facebook y buscaremos a los expertos para resolverlos. Y por supuesto, José Carlos, invitado a regresar cuantas veces quieras. Nosotros Excelente. quisiéramos que fueras como nuestro médico residente, el médico que está a la vecindad, al que le vamos a tocar la puerta y le decimos, mira, yo sé que es tarde, pero ¿por qué vivís a la par mía? Te quiero preguntar sobre Sí. esto. No, excelente, un gran gusto y espero pues que nos veamos más seguido. Muchas gracias. Bueno, pasa feliz tarde. Nos vemos. Gracias, nos vemos.